quiero plantear con Claudio Suchovicki lo que veíamos como los 4 fantasmas de la política económica. Pues en última instancia, si se reactiva la economía, si se van a crear puestos de trabajo, si baja la inflación, depende un poco de cómo funcionan estos 4 ejes de la política económica, ¿no? Si sigue o no el alto nivel de atesoramiento en dólares. ¿Qué haces con el déficit fiscal? ¿Cómo haces para financiar este agujero de 360.000 millones de pesos que hay que financiar? La Argentina no es Estados Unidos, que puede imprimir papelito o emitir títulos públicos y financiar cualquier déficit fiscal. Si vuelve el atraso cambiario, pues la inflación te comió la devaluación. Y fíjense justamente cómo financiar este déficit, ¿no?, de 20.000 millones de dólares. Claudio, vos estás viendo que Argentina este año, si emite todo lo que tiene que emitir de deuda para financiar déficit fiscal en nación y provincias, va a ser récord en la última década en Latinoamérica en términos de emisión de deuda en los mercados de capitales. Sí, y con eso resuelve parte del problema que vos estás enumerando ahí. Primero vos decías el alto atesoramiento de los privados, que van teniendo un montón de dólares. Bueno, pero esos dólares también lo dijiste y lo mencionaste muy bien, está quedando en los bancos. Y lo que hizo el Tesoro Nacional la última semana, de hecho esto fue el jueves, emitió letras tomando gran parte de esos dólares, pagando una tasa de interés a 90 y 180 días entre el 3,5 y el 3,80 anual. Eso, más los 16.500 millones de dólares que tomó en el mercado, parte para cambiar de acreedor, porque se le pagó los holdouts, pero una parte sobró. Con eso que vos ves ahí, cubre el financiamiento para el 2016, en esa sumatoria. Por eso no creo que tengas, el Estado se corre como tomador de dinero porque tiene resuelto su tema de financiamiento, tiene para pagar la deuda de acá a fin de año, no tiene que salir de nuevo al mercado, quizás como hicieron con las letras, algunas colocaciones internas, aprovechando esos dólares que están ahí. Desde ese... A ver, espera un segundito, porque quiero, y venite para acá si lo analizamos en detalle, porque si no, no se entiende. Claudio Suchovicki está planteando que con los 16.500 millones de dólares que emitió el gobierno para pagar 10.000 millones a los fondos buitre y le queda un resto, bueno, con eso va a cubrir parte del déficit fiscal. Bueno, sí, pero algunos dicen que todavía te falta, digamos, para cubrir el déficit fiscal. Es poco, sí, porque en el mercado interno tiene los dólares y la gente tiene atesorado fondos, obviamente le está costando un costo mayor. Antes lo hacía con el cepo compulsivamente, ahora en dólares está pagando el 3,5 anual a los internos, y en pesos esta parte ya lo resolvió y lo que empezaron son las provincias. De hecho, el viernes la primera que salió fue Neuquén, financiándose al 8,5 anual en dólares. Es caro con respecto al mundo. Pero desde este punto de vista consiguió el financiamiento de ese déficit fiscal. No lo está resolviendo el tema del déficit. Está ganando tiempo para tomar medidas más gradualistas del impacto social. Creo que, y acá también voy a corregir algo que estoy diciendo, también siempre aclaro lo mismo, estoy interpretando. Cuando vos estás interpretando y no estás informando por datos, si no estoy interpretando lo que quieran hacer, también es una falla que tienen que ver desde el lado del gobierno, que faltan datos o una visión de un plan, porque si no es interpretación pura. Desde ese punto de vista yo creo que el problema hoy, vos mencionabas en esa escala 3, el atesoramiento privado es desconfianza. Es gente que no se anima a invertir todavía y guardan dólares, pero lo está guardando en el sistema y el gobierno los está tomando. El tercer punto que ponías era atraso cambiario. Sí. Lindo tema para debatir también. Espera un segundito, quiero terminar con el tema del financiamiento. ¿Vos crees que efectivamente hoy entre gobierno nacional y provincias alrededor de 26.000 millones de dólares se van a emitir en títulos públicos en dólares? 24.000 más o menos. 24.000 millones de dólares. Había un gráfico que vos habías enviado, no creo sé que si... viene después, sí. Lo tenemos, porque la verdad que es muy impresionante. Argentina con ese nivel de deuda en dólares este año va a estar por encima de lo que ha sido... no, está bien. No es este gráfico, vos sabés el gráfico que yo estoy pensando. No ha habido país en la región en los últimos años que haya emitido semejante todos los países de deuda emergentes, todos los países latinoamericanos, mejor dicho, no emergentes, todos los países latinoamericanos en el 2015, todos juntos, tomaron 15.000, en realidad 15.000 millones de dólares. Todos juntos. Todos juntos. En realidad tomaron más, 18.000, 20.000 millones, todos los países juntos. Argentina, de una sola vez, fue el mayor emisión de deuda de toda la historia de un país emergente. 16.500 millones de dólares es mucho, pero también déjame ver el lado positivo de eso. Diciendo, está bien que el endeudamiento es malo, depende para qué te endeudes, si la plata va a la parte productiva es buenísimo, si va a la obra es buenísimo, si se malgasta, como vimos antes en obra pública,
si se la chorean, básicamente, es malísimo. Dicho esto, punto. El dato positivo fueron dos. Hubo demanda insatisfecha, lo comentábamos el programa pasado. Argentina pidió 16.500, le ofrecieron 67.000, de los cuales siempre aclaran, la mitad es medio mentira, porque muchos pedían el doble porque sabían que le iban a dar la mitad. Pero hay 30.000 dispuestos a financiar a la Argentina. A una tasa, que es lo que quiero mostrar en este gráfico, esto es el riesgo país argentino y esto es el riesgo país de Brasil y del promedio de los emergentes. Argentina se despegó de Venezuela, de Ecuador. Argentina se está financiando al promedio de lo que se financian todos los emergentes. Está bajando fuertemente el costo del financiamiento, de emitir deuda en dólares. El mercado votó a favor de la capacidad de pago de la Argentina. Votó a favor porque le está dando plata a una tasa muy inferior a lo que le daba hace 4, 5 o 6 años atrás. El segundo dato muy positivo, la demanda más insatisfecha de todas fue lo que le querían prestar a 30 años. Obvio, porque la tasa era muy alta y es donde tenés más para ganar especulativamente. Pero lo bueno es que cuando vos prestás a 3 años, le estás prestando a un gobierno. Cuando vos prestás a 30 años, le estás prestando a un país, más allá de un gobierno. Y eso me parece un dato positivo, como la baja de la tasa de interés. Y el tercer aspecto que quería poner en tu grilla, en lo que vos planteaste como problema, el atraso cambiario. Déjame poner algo sobre la mesa, que algo estaba discutiendo el Vasco ahí recién también en la mesa, que es, ojo que todos los países latinoamericanos vivieron estos años con el atraso cambiario. El real de 4.20, no, pero estos últimos 20 días, el real de 4.50 por el juicio a Dilma, etcétera, de 4.50 a 3.50, el peso chileno, el retraso cambiario es la debilidad del dólar en el mundo contra las materias primas y demás por un tema exógeno a nosotros. Te planteo un último tema. Hay quienes dicen, bueno, mirá, si vos tenés gran cantidad de ingresos de capitales, como han tenido todos los países latinoamericanos, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, en los últimos años tenés que convivir con atraso cambiario, con un dólar barato. Brasil tiene hoy el mismo dólar que tenía hace 12 años atrás. El mismo valor del dólar en pizarra es prácticamente el mismo que tenía en su peor momento 12 político años, de la historia. 12 años atrás, en su peor momento. Claro, lo que pasa es que esos países pueden vivir con un dólar barato muchos años. Lo que sucede es que en Argentina cada vez que vemos que el dólar queda muy barato, y lo vemos 1 año, 2 años barato respecto al aumento de precio y demás, y los argentinos se tiran de palomita en algún momento a comprar dólares porque saben que se viene la próxima devaluación. Hoy los indicios es, fíjate que el gobierno en los últimos 2 meses tuvo más problema para sostenerlo, y entonces se está generando mecanismos para que puedan comprar. Lo que le está buscando es comprar ahora dólares. De hecho, de 2 millones ahora puedes comprar, te aviso por las dudas, para 5 que sepas el millones, lunes, podés comprar 5 millones de dólares. Está buscando comprador porque le cuesta sostenerlo por la sobreoferta, para no caer en ese atraso cambiario. Y obviamente, tarde o temprano el mercado lo va a poner sobre la mesa si tenés tasas tan altas. Bueno, a ver, volviendo a lo que importa, ¿no? Porque más allá de que la euforia de los mercados, el financiamiento y demás, ¿cuál es el canal de transmisión que te lleva a que lo que el gobierno planteó este fin de semana como una especie de tregua para que no despidan se transforme en la discusión de crecimiento del empleo? Que se traslade a la economía real. Bueno, ¿cómo se traslada? Que de los bonos ¿Dónde está el enganche? No, pero no lo vas a explicar vos. No, es que es una expresión de deseo, pero... Hay sector privado. A ver.